Hola, muy buenas tardes. Nosotros somos el equipo 7. Vamos a exponer el tema de papeles de trabajo. Nuestro equipo está conformado por Enrique, Marco, Eric, Jesús y un servidor Luis. Somos el grupo 2611. Empiezo con la introducción de los papeles de trabajo. Eh, los papeles de trabajo es tarea importante del auditor público, ya que con ellos verifica la práctica de auditoría, el cumplimiento de la legalidad en la actuación del instituto y la aplicación de la normatividad para incrementar los niveles de eficiencia, eficacia y productividad, motivo por el cual se presenta este trabajo sobre la elaboración de papeles de trabajo, índices, cruces y marcas de auditoría para uniformar los criterios en su evaluación, ya que son la principal herramienta que respalda el trabajo profesional del auditor. Eh, los papeles de trabajo son un instrumento mediante el cual el auditor respalda de manera detallada y sistemática la descripción de las pruebas realizadas después de la aplicación de técnicas y procedimientos en los que sustenta y apoya los resultados obtenidos. Cabe mencionar que para la elaboración de este trabajo se tomó como referencia las normas generales de auditoría pública emitidas por la Secretaría de la Función Pública y del Instituto Mexicano de Contadores Públicos de México. Eh, los papeles de trabajo se entienden como el conjunto de cédulas y documentación fehaciente que contiene los datos e información obtenidos por el auditor en su examen, así como la descripción de las pruebas realizadas y los resultados de las mismas, sobre los cuales sustenta la opinión que emite al suscribir su informe. El objetivo que tienen los papeles de trabajo es el documentar todos aquellos aspectos importantes de la auditoría que proporcionan evidencia de que el trabajo se llevó a cabo de acuerdo a las normas de auditoría generalmente aceptadas. Dicha documentación está constituida por los propios papeles de trabajo preparados por el mismo auditor y los que fueron suministrados por la entidad auditada o por terceras personas, y que conserva este profesional para soportar el trabajo realizado. Tenemos la clasificación de los papeles de trabajo. Los papeles de trabajo se clasifican en dos grandes grupos. Son los archivos de referencia permanente y legajo de auditoría. A su vez, cada uno de estos grupos tendrá su propia clasificación que estará detallada más adelante. Tenemos el archivo de referencia permanente, que es aquel que contiene información de interés continuo, que se extiende más allá de cualquier periodo de auditoría en particular. En la parte introductoria de este archivo se incorporará una cédula que hará las veces de índice o contenido que indicará las distintas secciones que lo integran, mismas que a su vez se irán conformando en secuencia cronológica conforme se va recopilando información en función a ello. Resulta indispensable planear con oportunidad la información a contener, previendo así el crecimiento de este archivo. La actualización del archivo de referencia permanentemente se irá efectuando conforme avance la auditoría y se determine nueva información a incorporar. Resulta indispensable que al cierre de la auditoría se haga una revisión a este archivo para cerciorarse que se ha integrado a él toda la información que, a juicio del auditor, se considere conveniente integrar.
El contenido básico de un archivo de referencia incluye, entre otras, la siguiente información: copia o extracto de la estructura constitutiva de la entidad auditada, así como modificaciones posteriores a la misma, copia o extracto de actas de asambleas, de consejo de administración o de consejos o comités especiales, cuadros y manuales de organización, evolución histórica de los mismos, manuales de procedimientos y de operación, evolución histórica de los mismos, sistemas de operación en uso, como el caso de sistemas de contabilidad general y del sistema de contabilidad de costos, incluyendo en ambos casos catálogo de cuentas, guía de contabilización e instructivo de contabilización, copia o, copia o extracto de los principales contratos en los que está obligada la entidad, como por ejemplo arrendamientos, compras, eh, compra de suministro de materiales, ventas, préstamos, servicios a prestar o recibir, asistencia técnica, comisiones, concesión, etcétera. Debe contener también análisis de los principales indicadores financieros, estadísticas de rubros importantes como lo son ventas, compras, inventarios, volumen del personal, volúmenes de operación, etc. Así como de cambios en las cuentas del capital contable. Debe incluir una evolución de las cuentas de activos capitalizables y sus correspondientes depreciaciones y amortizaciones. Debe de ir integrado copias de informes de auditorías anteriores y de cartas sobre el control interno de la entidad, respuestas de la entidad a los informes o cartas de auditoría. Debe de tener el programa general de trabajo de la auditoría y evolución del mismo, las obligaciones fiscales y legales a que ésta está sujeta, copias del sistema de información general en uso de la entidad y evolución del mismo. Para este tipo de documento tenemos diferentes tipos de cédula, como lo son las cédulas sumarias o de resumen. En esta cédula sumaria se resumen las cifras, procedimientos y conclusiones del área, programa, rubro o grupos de cuentas sujetos a exámenes, por ejemplo, ingresos, gastos o asignaciones de presupuesto. Es conveniente que estas cédulas contengan los principales indicadores contables o estadísticos de la operación, así como su comparación con los estándares del periodo anterior, con el propósito de que se detecten desde ese momento desviaciones importantes que requieran explicación, aclaración o ampliación de algún procedimiento antes de concluir con la revisión. Tenemos también la cédula analítica. Además de contener esta cédula, además de contener la desagregación o análisis de un saldo, concepto, cifra, operación o movimiento del área por revisar, en las cédulas analíticas se detalla la información obtenida, las pruebas realizadas y los resultados obtenidos. Es conveniente que la información recabada se agrupe o clasifique de tal forma que permita detectar fácilmente desviaciones o aspectos sobresalientes de las operaciones y que a ella se agreguen los comentarios o aclaraciones que se requieran para su debida interpretación. Las pruebas que deben consignarse en la cédula analítica se refieren a las investigaciones necesarias para cumplir los objetivos establecidos en los programas de trabajo, considerando las cifras y datos asentados en la cédula sumaria,
En dicha cédula se incluye además el análisis de cifras específicas o la verificación de algún cálculo eh, que son útiles para reforzar el resultado de las pruebas, su aplicación por parte de razonamiento de tipo financiero o estadístico. A algunas aplicaciones se pueden referir, por ejemplo, a razones de rentabilidad o producción per cápita, eh, la determinación del costo-beneficio, las variaciones entre el gasto ejercido y el presupuesto conciliaciones y el presupuesto junto con las conciliaciones. Eh, Asimismo, en la cédula analítica se incluyen los resultados finales representados por las observaciones. Tenemos la cédula subanalítica. Por medio de esta cédula eh, se desagregan o analizan con detalle los datos contenidos en una cédula analítica. Si se examina, por ejemplo, la cuenta de inversiones en valores, eh, la cédula subanalítica sería aquella en que se mostraran los saldos mensuales de las cuentas de inversión. Pasamos a la cédula de observaciones, la cual nos dice que las deficiencias e irregularidades que se hayan encontrado en el transcurso de la revisión se resumirán en esta cédula de observaciones, debidamente identificados con el número de cédula correspondiente, a fin de facilitar su consulta y revisión. Tenemos la cédula de informes, que esta nos dice que una vez concluido el trabajo de auditoría y de manera adicional a las cédulas en que se representen las conclusiones, se integrará al inicio del expediente de papeles de trabajo un informe donde expongan brevemente los antecedentes de auditoría de la entidad, los procedimientos de auditoría aplicados y sus resultados, a fin de ofrecer un panorama de trabajo realizado y de las posibles acciones por emprender. Y por último tenemos la cédula de seguimiento de recomendaciones. Esta, si el trabajo de auditoría se deriva en recomendaciones u otro tipo de acciones legales, será necesario dejar constancia de ello, primeramente en cédulas de discusión o de comentarios y después en cédulas de control de seguimiento, las que son las actas de notificación de observaciones. Tenemos, por consiguiente, la segunda clasificación, que es el legajo de auditoría, que es el conjunto de papeles de trabajo que soportan el resultado de la auditoría en proceso o de una auditoría concluida. También en este caso, en la parte introductoria del legajo, se incorpora una cédula que hará las veces de índice o contenido que indicará las distintas secciones que lo integran. La organización de este legajo deberá ser en orden al índice referido. El legajo de auditoría se integra enunciativa que no limitativamente con la siguiente documentación: evidencia del proceso de planeación y programa de auditoría, evidencia del estudio y evaluación del sistema contable y del control interno, la que puede estar referida a cuestiones, diagramas de flujo, descripción de procedimientos de operación o una combinación de estos métodos. Tenemos las cédulas que consignen al examen realizado, a las diversas cuentas contables, operaciones o aspectos administrativos, registro de la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de auditoría aplicados, descripción del método o procedimiento de muestreo aplicado, evidencia de que el trabajo llevado a cabo fue supervisado y revisado, referencia respecto a quién aplicó los procedimientos de auditoría y la fecha en que fueron aplicados, comunicaciones con otros auditores, expertos y otros terceros involucrados,
Tenemos también cartas o documentos relativos a asuntos de la auditoría, comunicados o discutidos con el auditado, con la entidad, incluyendo los términos del trabajo y debilidades incorporadas en el sistema de control interno. Eh, Cabe aclarar que deben de, las debilidades dentro del control interno son las más importantes que hay, ya que sin un buen control interno no podría funcionar nuestro trabajo de auditoría. Tenemos declaraciones recibidas del auditado, conclusiones de la revisión, incluyendo la resolución y tratamiento dado a las excepciones y asuntos por usuales detectados a la aplicación de los procedimientos de auditoría, y por último la copia de información examinada y de los informes de auditoría correspondientes. Ahora, la importancia de los papeles de trabajo. Eh, los papeles de trabajo representan uno de los elementos más importantes a considerar por el auditor, toda vez que constituyen la prueba del trabajo realizado por el auditor, fundamentan la opinión o informe que emite el auditor, constituyen una fuente de aclaración o ampliación de la información y son la única prueba que tiene el auditor con respecto a la solidez y calidad profesional de su trabajo, constituyen el eslabón que une los registros, operaciones y administración de la entidad auditada con el dictamen o informe final del auditor. También proveen la evidencia de la naturaleza y extensión en la aplicación de las técnicas y procedimientos de auditoría, y es la prueba del cuidado y diligencia que ejercitó el auditor en la conducción de su examen. Consignan los conocimientos del auditor respecto del área auditada y así como su habilidad para analizar problemas e identificar situaciones relevantes. Reflejan hábitos de orden, limpieza, imaginación, visión e ingenio que el mismo auditor aplica dentro de su examen. Constituye el medio más importante a través del cual se lleva a cabo el proceso de supervisión de la auditoría en sus diferentes niveles. Sirven para clasificar la calidad de planeación de la auditoría y el avance entre tiempos estimados y tiempos reales de ejecución, atendiendo a la calidad de los resultados. Constituye una magnífica fuente de información para presentar y soportar recomendaciones o sugerencias al responsable de la entidad auditada. Constituyen una fuente básica de información para la conformación, preparación y soporte del dictamen o informe de auditoría. Sirven para coordinar y organizar todas las tareas del trabajo de auditoría. Constituyen un registro histórico permanente de la información examinada y de las técnicas, procedimientos y alcances de auditoría. Un paréntesis en este punto, ya que debe de remarcarse la palabra permanente, ya que los registros en las diferentes cédulas que se acaban de mencionar deben de estar integrados en ellas. ¿Para qué? Para que se vea cuál ha sido el trabajo de auditoría que se ha tenido en la entidad y con el cual el auditor puede guiarse para hacer un correcto trabajo. Y ya por final tenemos que constituyen una útil guía y fuente de información para la planeación de auditorías subsecuentes, que esto va relacionado con el paréntesis que acabo de hacer hace rato. Tenemos también que de acuerdo a su naturaleza y sus características, los papeles de trabajo deben de estar incluidos dentro del programa, y en su caso sus modificaciones deberían de estar también incluidas, ya que estos deben relacionarse con los papeles de trabajo mediante índices cruzados, contener los índices que nos piden las dos
clasificaciones de papel de trabajo, marcas y referencias adecuadas y todas las cédulas y resúmenes que sean necesarios. Por obvia razón deben de estar, esto es lo más importante, estar fechados y firmados por el personal que los haya preparado, ser supervisados e incluir constancia de ello, eh, ser completos y exactos a fin de que muestren la naturaleza y alcance del trabajo realizado y sustenten debidamente los resultados y recomendaciones que se presenten en el informe de auditoría, eh, redactarse con concisión, pero con tanta precisión y claridad que no requieran explicación adicional, ser pertinentes, por lo cual solo debería contener la información necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la auditoría, ser legibles, estar limpios y ordenados y tener espacio suficiente para dar notas y comentarios. Los papeles de trabajo desordenados reflejan ineficiencia y permiten dudar de la calidad del trabajo realizado, ya que siempre un auditor debe ser íntegro y limpio en cualquiera de sus auditorías. En cuanto a la evidencia o información contenida en los papeles de trabajo, estos deberán cumplir con 4 requisitos, los cuales son suficiencia. Esta será suficiente la evidencia obtenida y convincente que baste para sustentar los resultados y recomendaciones que se presenten en el informe de auditoría. Debe tener competencia para que sea competente, valga la redundancia. La evidencia deberá ser válida y confiable, es decir, las pruebas practicadas deberán corresponder a la naturaleza y característica de las materias examinadas. Deberá de tener importancia. La información será importante cuando guarde una relación lógica y patente con el hecho de que se desee demostrar o refutar, y debe tener pertinencia. La evidencia deberá ser congruente con los resultados, conclusiones y recomendaciones de la auditoría.